en junio del 2022 tenemos una variación anual en la serie original de 8,5%, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario del 8,6%, lo que implica una variación intermensual con respecto a mayo de 0,04%. Las que más contribuyen a esta variación que estamos presentando el día de hoy son las actividades terciarias, que aportan 7,5 puntos porcentuales a esta variación anual y tienen una participación en el valor agregado del 70%. La variación anual para las actividades terciarias desde el ICE para el mes de junio es de 10,5%, lo que representa una variación intermensual con respecto a mayo del 2022 de 0,08%. En el caso de las actividades secundarias, vemos que para junio del 2022 representan una contribución a la variación anual de 1,4 puntos porcentuales. Recordemos que estas actividades secundarias tienen una participación del 17,4% en el valor agregado y presentaron una variación anual de 9,1% para junio del 2022, lo que representa una variación intermensual negativa de 0,1%. Finalmente, las actividades primarias están presentando tanto una variación negativa del menos 2,8% para el mes de junio, lo que representa una contribución negativa de 0,4 puntos porcentuales a esa variación anual. Recordemos que estas actividades primarias tienen una participación del 12,8% en el valor agregado y en términos de la variación intermensual presentaron una variación negativa para junio del 2022 con respecto a mayo del mismo año de menos 3,7%. El PIB para el segundo trimestre del 2022 presenta un crecimiento anual de 12,6% en su serie original. En el año corrido este crecimiento se materializa en un 10,6%, es decir, cuando tenemos en cuenta de enero a junio del 2022, lo que representa unos crecimientos en la serie ajustada por efecto estacional y calendario anual del 12,6%, es decir, igual en la serie original, trimestral del 1,5% y trienal del 11,3%, es decir, cuando nos comparamos contra el segundo trimestre de 2019. Este comportamiento positivo en la variación anual para el segundo trimestre del 22 se explica principalmente por el buen desempeño y variaciones positivas que se presentaron en las actividades de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que presentaron una variación en el segundo trimestre del 23,3% y un aporte en puntos porcentuales a esta variación anual de 4,4 puntos, seguidos de las actividades de industria manufacturera, que presentaron una variación en el segundo trimestre del 20,3%, lo que representa un aporte en términos de puntos porcentuales de 2,5 puntos a la variación anual que estamos observando del 12,6%. Y finalmente destacar el aporte positivo que hace la Administración Pública y Defensa, Educación y Salud, con una variación del 9% que se concreta en un aporte positivo de 1,6 puntos porcentuales a esa variación anual del 12,6% que observamos para el segundo trimestre de 2022. Comportamiento desde el enfoque del gasto nos muestra un comportamiento positivo de todos los componentes. Vemos que la demanda final interna presenta una variación en el segundo trimestre del 2022 del 14,5%. Vemos que el gasto de consumo final presenta una variación del 12,5% en este segundo trimestre, la formación bruta de capital del 23,6%, las exportaciones del 31,8% y las importaciones del 32%. De esta manera se mantiene un balance deficitario en nuestra balanza comercial. Con respecto al resultado que habíamos entregado el 16 de mayo del 2022 para el primer trimestre del 2022, vemos que las principales revisiones se presentaron en Administración Pública y Defensa, Educación y Salud, cuya variación para el primer trimestre habíamos confirmado el 16 de mayo del 2022
en 6,2% y que para la que estamos entregando hoy, 16 de agosto, para ese primer trimestre del 2022, se ubica en 6,4%, lo que implica un aporte de 1,1 puntos porcentuales a esa variación anual y un cambio en la contribución frente a lo que habíamos publicado previamente de 0,03 puntos porcentuales. Le siguen las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios que habíamos presentado una variación para el primer trimestre del 2022 del 35,7%, pero que el día de hoy confirmamos que se ubica en 37,6%, lo que implica una contribución positiva de 1,2 puntos porcentuales a la variación anual que estamos observando en este primer trimestre. Le siguen en modificaciones las revisiones presentadas en el sector de la construcción, cuyo dato publicado para el primer trimestre del 2022 había sido 5,2%, pero que el día de hoy confirmamos en 4,7%, lo que implica un cambio en la contribución de menos 0,03 puntos porcentuales. Finalmente, las revisiones de explotación, minas y canteras, que habíamos publicado una variación trimestral para el primer trimestre del 2022 de 1% y que el día de hoy confirmamos que se ubica en 1,3%, lo que representa un cambio en la contribución de esta actividad de 0,02 puntos porcentuales a esa variación anual. Con este proceso de revisiones, entonces podemos confirmar que esa variación anual para el primer trimestre del 2022, que había sido confirmada en 8,5% el 16 de mayo, el día de hoy confirmamos que se ubica en 8,6% para ese primer trimestre del 2022. Este dato que presentamos de crecimiento de 12,6% para el segundo trimestre de la economía en 2022 nos pone en términos relativos frente a países como China, Alemania, Estados Unidos, México, Corea, Bélgica, Francia, Italia, Canadá, Indonesia, España, Portugal, como el país y como la economía que está presentando el mejor desempeño para este segundo trimestre del 2022 de las economías que al día de hoy ya cuentan con un resultado para este periodo.